es Esmeralda y hoy estaremos contando la historia número 3 del Halloween 2022. Para los que no han visto mis videos, les dije que les voy a estar haciendo un video diario desde el lunes 25 hasta el lunes 31. Por ciertos motivos, martes y miércoles no pude hacer videos, pero el día de hoy ya va a ser la tercera historia de esta sección de Halloween 2022. Comenzamos. Bueno, la historia del día de hoy es de antes de que mi papá naciera. Esto sucedió cuando el papá de mi abuelo falleció. A pocos días de su fallecimiento nació mi papá. Y para cuando mi papá nació, mi abuela y mi abuelo ya se habían extendido a vivir al cuarto donde vivía el abuelo de mi papá. ¿Por qué? Porque era una casa que estaba grande y ahí vivían todos los hijos de mi bisabuelo, o sea, todos los hermanos de mi abuelo paterno. Y mi abuelo pues también vivía ahí, pero nada más tenía, creo que era nada más de ellos, era un cuarto en la cocina. Entonces cuando el papá de mi abuelo falleció, les dijo que cuando él ya no estuviera se podían extender hasta su cuarto, que era otro cuarto en la cocina. O sea que mis abuelos ya tenían dos cuartos, la cocina de mi bisabuelo y la cocina de ellos. O sea, eran 3 cuartos y la cocina, más el patio. Que pues el patio lo compartían con todos los hijos del papá de mi abuelo. Bueno, y ya cuando mi papá nació, pues ellos ya estaban extendidos porque ya tenían 3 hijos, pues mi papá era el tercero y pues sí necesitaban más espacio. Entonces ya se habían ido como que extendido a vivir a los otros cuartos y ya estaba la casa más grande. Cuando mi papá nació, mi abuela se quedaba a dormir con él chiquito, pues dormían en la cama con ellos, y entonces mi abuela dormía con él y mi abuelo dormía en un tendido. O sea, lo que hacían era tender una lo que hacían era tender una cobija en el suelo y ahí dormía mi abuelo, porque en el otro cuarto pues dormían mis tías que aún estaban chiquitas. Bueno, ya les cerré a la ventana porque Bobby quería salirse. Bueno, ¿en qué íbamos? Sí. Después de varias noches que estuvieron durmiendo ahí, dice mi abuela que mi papá estaba enfermo, que tenía calentura, mucha fiebre, y ella estaba que dormía y despertaba cada rato pues para checar a su bebé. Y en una de esas dice que despertó y ella clarito vio que el abuelo de mi papá, o sea el papá de mi abuelo, estaba viendo a mi papá. Y después de eso mi papá ya se alivió de la fiebre que tenía. Dice que lo vio clarito, que estaba así viendo al bebé, y pues que le dio mucho miedo porque ya sabía que ya no estaba, y que sí sintió mucho miedo y le habló a mi abuelo, se levantó a revisar, pero pues no había nada. Y pues ahí quedó la historia número 3 de Halloween 2022, cuando mi abuela vio al fantasma de mi bisabuelo. Nos vemos mañana en una próxima historia. Les quiero. Bye.